Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra institución. El día de hoy continuaremos con los programas dedicados a los proyectos que se realizan en el área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. En esta ocasión nos acompañan la profesora Leticia Suárez y la profesora Alejandra Huerta. El título de su proyecto es el siguiente, Prácticas de consumo mediático en alumnos de educación primaria. Antes de comenzar con nuestra conversación, conozcamos un poquito más sobre nuestras invitadas. La profesora Leticia Suárez Gómez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha sido docente de esta casa de estudios desde el año de 1993 en diversas asignaturas de las licenciaturas de Pedagogía y Psicología Educativa e investigadora en la línea de prácticas y sentido en el contexto educativo. Ha participado en diversas series radiofónicas, educativas y es autora de publicaciones relacionadas con la educación y los medios de comunicación. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. María Alejandra Huerta García es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la licenciatura en Educación de Adultos por nuestra universidad aquí en el Ajusco. Estuvo a cargo del Departamento de Televisión de la UPN Ajusco, haciendo realización, edición, postproducción, locución y diseño de series educativas de apoyo curricular y también fue realizadora de videos educativos para el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Ha incursionado en la formación de educadores en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en ambientes educativos. Actualmente es docente e investigadora en el área académica 4, de la cual ya hemos hecho referencia. Gracias a las dos por estar con nosotros. Vamos a entrar en materia. Muy bien, gracias. Bienvenidas, por la invitación. bienvenidas. ¿Podrían comentar cuál es la relación que ha existido entre la escuela y los medios de información? Iba a decir los medios y la escuela, no importa tanto, ¿verdad? La escuela y los medios. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, generalmente ha sido una relación de amor y odio que ha fluctuado entre la desconfianza más que entre la aceptación y el reconocimiento. Porque la escuela sigue viéndose a sí misma como una institución que monopoliza el saber, que tiene como eje central de la enseñanza el libro y no considera a los medios cuando los medios ya están atravesados, digamos que en todos los contextos de la vida cotidiana, ¿no? Y con estos medios los jóvenes interactúan. Con estos medios los jóvenes obtienen su saber, su conocimiento y la escuela no reconoce. La escuela sigue pensando que los niños llegan al aula con la mente vacía y que es a partir de ese encuentro con el ámbito de lo formal donde ellos empiezan a adquirir conocimiento. Y no, los niños ya vienen mediatizados por el lenguaje, por la socialización, por lo que ven en los medios y con ese consumo cultural, con ese contexto cultural, ellos se enfrentan y adquieren la información que la escuela ofrece. Entonces, ha sido históricamente una resistencia de que la escuela no reconoce ese saber, pero sí reconoce una manipulación y sí reconoce esta capacidad creadora de los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido se habla de una relación de amor y odio entre los medios y la escuela. Bien. Una relación de amor y odio. Vamos a tomarlo como un punto de partida. Bueno, ¿en qué consiste la educación en los medios? Ya que si lleva un papel preponderante, ¿cómo podríamos caracterizar esa intervención en el plano educativo? Bueno, es una propuesta que pretende enseñar no solamente los medios se leen, los medios se escuchan, los medios se ven, pero también la imagen se lee. Entonces es una propuesta, la educación en con y para los medios, que pretende hacer de el espectador un espectador analítico, reflexivo, que indague, que explore, que cuestione. Y para ello, esta educación en con y para los medios ofrece una lectura de imágenes. Y no solamente se leen las imágenes, sino también se enseñan habilidades críticas y sobre todo poner una distancia a los medios, poner distancia con estos medios para estudiarlos como un objeto de estudio.
tenerlos, como un objeto de estudio. Entonces hablaríamos de como de dos niveles, ¿verdad? El papel que per se juegan y ya sería una intervención para aprovechar, para estudiar el papel particular. Yo diría que la educación en medios también es una filosofía que tiene sus principios en la educación de Pablo Freire. Es una educación basada en el diálogo y la participación, en el reconocimiento del otro, no solamente desde la perspectiva de esta educación vertical, sino mira a este proceso formativo como una educación horizontal, ¿sí? Donde se reconoce precisamente estas experiencias y esta construcción del niño como sujeto social. En este sentido, no solamente podemos hablar de la educación en medios como un uso tecnologizado, sino también es un cambio de la metodología. Es un cambio de metodología en este sentido, de saber utilizar pedagógicamente a los medios como medios que pueden apoyar el proceso educativo. Muy bien. ¿Y cuáles son los enfoques que se han desarrollado para el estudio de la educación en los medios? Ya entrando pues a tocar este último aspecto. Pues habla de 4 enfoques. Varios autores reconocen 4 enfoques, que es el enfoque de educación con énfasis en los efectos. Es un enfoque que ya no es muy investigado, estudiado, ya digamos que va perdiendo vigencia. Tiene un poco de vigencia todavía en lo que son los Estados Unidos. También se habla de un enfoque que pone énfasis en el lenguaje. En el lenguaje de los medios, una educación con énfasis en el lenguaje de los medios, es decir, a partir de... ¿El primero es? Énfasis en los efectos de las audiencias. El segundo... Énfasis en el lenguaje de los medios. En el lenguaje de los medios, es decir, a partir de la imagen que se te presenta, de los colores, de los textos que la imagen maneja, se invita a analizar y a reflexionar qué es lo que a través de esta imagen te está queriendo decir el medio, ¿no? ¿Qué mensaje? Porque no necesariamente el mensaje es del orden de lo explícito, también el mensaje es del orden de lo implícito. Entonces lo que este método busca es ver a través de estas imágenes, que no solamente la imagen es lo que tú ves en términos de figuras, sino también de palabra, de lo colores. Subliminal incluso. Por decirlo de algún modo. Sí. Entonces invita es lo implícito, ¿verdad? Es lo implícito, invita al análisis, a la reflexión. Otro enfoque sería... complementando también esta parte del lenguaje de los medios, del segundo enfoque, se pretende que se analice también este lenguaje, estos elementos básicos que pueden desagregar este contenido. O sea, ¿qué nos dice el medio? ¿Cómo nos lo dice? ¿Y qué quieren que yo entienda como audiencia? Un tercer enfoque sería el enfoque que busca reconocer estas prácticas y estos sentidos que la gente da, pero a partir de las representaciones sociales que ofrecen los medios, es decir, es una educación en medios a partir de las prácticas y el sentido que dan. Y un cuarto enfoque es el enfoque de las motivaciones personales, que busca indagar sobre los consumos que la gente hace en términos de sus preferencias, de sus gustos, por qué la gente lee lo que lee, por qué oye, por qué ve lo que ve y por qué no ve otras cosas que no sean esas. Entonces es un enfoque que busca indagar un poco en términos de lo que son los consumos culturales y es precisamente este enfoque el que nos sirve como marco teórico y para nosotros trabajar nuestra investigación. Muy bien, muy bien. Por lo visto es todo un tema bastante estructurado ya y que muchas veces los educadores no tenemos a la vista. Bien, ¿cuál es la importancia de definir el concepto de vida cotidiana de los sujetos de estudio? Porque este enfoque está señalado en su proyecto, en los productos de los cuales hablaremos más adelante. Y creo que vale la pena que aprovechemos la oportunidad para comentarle a quienes gentilmente nos están siguiendo por la televisión. Mira, el consumo cultural no se da aisladamente, se da en el contexto precisamente de la vida cotidiana. Un poco para entender el por qué la gente
lee lo que lee, oye lo que oye o ve lo que ve, digamos que reconocerlo a partir de las prácticas que se generan, es decir, estos modos de hacer que la gente tiende a hacer cuando compra, ve, escucha algo. Y eso se traduce en el contexto de la vida cotidiana, se traduce en prácticas. Entonces, no podríamos hablar de consumo cultural si no lo entendemos en el contexto de la vida cotidiana, porque es el espacio donde se lleva a cabo. O sea, no se lleva a cabo en abstracto, en la nada. En el plano ideal. Se lleva a cabo aquí y a la hora. Exactamente, en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es precisamente esta organización de la vida en rutinas. Nuestra vida está organizada en rutinas. No somos a veces conscientes de ellos, pero nuestra vida está organizada en rutinas que se traducen en las estaciones del año, en las estaciones del año, en los meses del año, en el calendario, en los horarios. Entonces, esta forma de estructurar la vida cotidiana es la que nos va dando las rutinas. Y la vida cotidiana se estructura en el aquí y ahora de mi tiempo. O sea, yo soy el eje de las coordenadas para establecer el aquí y el ahora. A partir de mí, de yo, es que establezco yo las coordenadas del tiempo y del espacio. No se puede hablar de tiempo y de espacio si no es a partir de mi presencia como yo. Gracias a yo existe un tú, y gracias a un tú y yo existe un nosotros. Entonces, esta figura del yo es muy relevante para entender precisamente estos procesos de vida cotidiana. Y es en estas circunstancias de la vida donde se ejercen y se construyen las significaciones, las subjetividades, en estas interacciones que el sujeto va estableciendo con los otros, que pueden ser tus antecesores. Yo me vinculo con mis antecesores a través del libro, me vinculo con mis contemporáneos a través de la palabra hablada, y me vincularé con mis sucesores a través de mi legado. De lo que yo haga hoy repercutirá en las acciones de futuro, es decir, de mis sucesores. Muy bien, además muy interesante. ¿Cuáles serían los ámbitos de acción? Bueno, mejor dicho, ¿cuáles son los ámbitos de acción que se analizaron en el marco de este proyecto que ustedes nos están platicando ahora y que ya tiene productos? Bueno, nosotros nos centramos en dos ámbitos de acción que nos parecen preponderantes en la vida del niño, que es la casa y la escuela. La casa, en primer lugar, porque es el primer ambiente que introduce al niño hacia el proceso de socialización. Sus primeros, es su espacio personal, con quien convive, primeramente es con sus padres y sus hermanos, y es donde va a aprender hábitos, valores, costumbres, etcétera, ¿no? Esto va a llevarlos a obtener una personalidad y una identidad propia. Además, como dice Silverstone, es un lugar que está lleno de recuerdos, de emociones, y nos parecía que era el contexto que debíamos analizar. Y el otro contexto es la escuela. Bueno, la escuela, que es justamente donde se dan estos aprendizajes formales, valores también, hábitos, es donde se relaciona con los otros, con sus contemporáneos, como son sus compañeros, o con sus sucesores, como son sus maestros. Justamente este es el ámbito en donde se establecen contactos físicos, miradas, sonrisas, abrazos, y es justamente, además, el lugar en donde, en el caso de las dos escuelas en las que trabajamos esta investigación, en la que pasan mucho tiempo con estos contemporáneos o compañeros. Son 8 horas diarias que permanecen con ellos. Sistemática y metódicamente. Y metódicamente. ¿No? Entonces, habría como una comprensión de los dos ámbitos, el de la casa y el de la escuela. Hablábamos del concepto de vida cotidiana, y precisamente la vida cotidiana de los niños a esta edad, que son nuestros sujetos de investigación, que son de 9 a 13 años, precisamente su vida cotidiana está conformada por estos dos ámbitos principalmente, el de la escuela y la casa, porque es ahí donde pasan mayor parte de su tiempo en la escuela. Estos fueron escuelas de tiempo completo, es decir, son niños que entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, y de ahí el resto de su tiempo es la interacción que se lleva a cabo en casa. Entonces, por eso fueron los dos ámbitos que nosotros analizamos, porque podríamos hablar de otros ámbitos, el laboral, el social, pero para estos niños son estos ámbitos cobran gran relevancia, porque precisamente es ahí donde ellos construyen sus subjetividades, las interacciones que se dan en la escuela,
las interacciones que se dan en la familia como un grupo endógeno y un grupo exógeno a la escuela, y es a partir de estas interacciones donde ellos dan significado y sentido a lo que consumen en los medios. En la escuela es donde ellos ponen en acto estos consumos a través de decir, sirve estos consumos, la canción, la película, la novela de moda, son pretextos que los niños tienen para poder interactuar con los otros. Les sirven como motivadores para ellos poder socializar. Entonces, ahí es donde nosotros veíamos que estos dos espacios nos servían como lugares donde se podía ver estas resignificaciones y estas construcciones. Nosotros no tenemos la posibilidad de ir directamente a sus casas y poder observar desde ahí qué hacen con lo que consumen, pero en la escuela sí, y a través de sus discursos ellos nos los decían. Entonces, esos son dos ámbitos que nos permitieron como tejer estas prácticas, y de ahí que emergiera el sentido y el proceso significativo que ellos hacen con lo que consumen. Muy bien, y lo interesante de todo, yo lo agrego rápidamente, es que logran amalgamar el ámbito de la casa como aquel ámbito en donde estén o no estén los padres, ellos de alguna manera en esa espacialidad interactúan con los medios, aprenden, resignifican la vida. Muy interesante. A mí me gustaría que abundáramos más sobre este caso en particular, pero vamos en este momento a hacer una pausa, continuaremos en unos instantes, mientras vamos a proporcionarles las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Regresamos en unos instantes. Muchas gracias. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestras invitadas y vamos a retomar la charla que mantenemos en este programa. ¿Cuál es el nivel escolar de los alumnos con los que se llevó a cabo esta investigación de la que estamos platicando? Bueno, trabajamos con niños de dos escuelas públicas. Dos escuelas públicas. La escuela Ucrania y la escuela Somalia, que están ubicados en Villacuapa. Villacuapa, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Son de educación primaria. Son de educación primaria de tiempo completo, de 8 a 16 horas, como mencionaba Leti. Los niños que seleccionamos fueron de cuarto, quinto y sexto años de primaria, aproximadamente entre 8, 9 a 13 años. Empleamos dos técnicas de análisis, una de análisis cuantitativo al elaborar un cuestionario de consumo cultural y otra cualitativa porque hicimos entrevistas grupales semiabiertas a 10 niños. Cada grupo estaba formado por 10 niños y nos importaba mucho el sexo. Entonces, estos grupos están divididos en 5 niños y en 5 niñas, porque queríamos saber si veían lo mismo, si consumían lo mismo y si en las prácticas también reflejaban lo mismo. Se aplicaron 322 cuestionarios, fueron 6 entrevistas grupales, 3 por cada escuela. Y bueno, se llevó a cabo partiendo de dos principios. Uno, que fueran escuelas que estuvieran asentadas en la zona de influencia de la UPN, precisamente por la facilidad de movernos, de poder entrar a las escuelas. Y la otra es que tuvieran un nivel socioeconómico contrastante. Entonces, bueno, se nos dio el permiso. Una está considerada como de nivel socioeconómico bajo y otra, la Ucrania, está considerada como de nivel socioeconómico. ¿Quién lo considera? ¿La CEP? La CEP, sí, ya, la CEP, de nivel socioeconómico medio. Medio y bajo. Medio y bajo, porque queríamos, bueno, hacer el contraste justamente. Precisamente la selección de los sujetos se hizo solicitando que fueran a CEP, que fueran primarias que estuvieran bajo, digamos, el campo de influencia de la UPN.
Y el otro criterio, como decía Alejandra, era que fueran para que pudiéramos observar precisamente estas construcciones de sentido y prácticas que fueran de condiciones socioeconómicas diferenciadas. Entonces la SEP nos otorga el permiso para entrar a las escuelas Ucrania y Somalia, ambas en la misma, están casi juntas, ¿eh? A pesar de que están una está sobre Miramontes y la otra sobre Acoxpa. Entonces, a pesar de estar muy cercanas, sí se ve mucha es notable, digamos, el sentido y las prácticas de uno y otro sector. Bueno, ahora nos van a platicar, pero hay una cuestión que creo que nos interesa a todos, me interesa a la audiencia y me interesa a mí en particular. ¿Cuáles fueron las técnicas que emplearon para analizar las prácticas de consumo, en este caso de los medios, ¿verdad?, de los niños estudiados? Mira, fueron prácticamente 2 técnicas. Fue una investigación mixta, digamos, porque se empleó un cuestionario de consumo que denominamos de consumo cultural, un poco con la idea de conocer, de perfilar quiénes eran estos niños, ¿no? Entonces el cuestionario se subdivide en 3 apartados, que fue uno como del aspecto socioeconómico, otro que relacionado con medios y otro con consumo. Entonces, las preguntas que atravesaba o que conformaban este cuestionario fueron los que nos ayudaban como a perfilar esta parte de qué es lo que suelen comprar, cuánto suelen gastar en lo que compran, cuáles son sus gustos, más o menos hijos de quiénes son, papás universitarios, escuela básica, un poco esta información que te digo nos ayudaba como a darle perfil, darle cara a estos sujetos que en dado caso pudieran presentarse como anónimos. Y el otro fue la entrevista. La entrevista, conformamos 6 entrevistas, 3 por escuela. Fue una entrevista incluyente porque teníamos muy claro que los consumos y los gustos y la forma de dar sentido es bien diferente entre hombres y mujeres. Entonces lo que nosotros hicimos son entrevistas inclusivas, o sea, con hombres y con mujeres, precisamente para que cada quien desde su lugar de género hablara desde la experiencia. Entonces hicimos las entrevistas, fueron entrevistas semiabiertas con grupo focal, donde los niños pudieron decirnos desde su experiencia qué opinaban. Aquí lo que recogimos fueron opiniones, discursos, porque eso es lo rico de la entrevista, ¿no? Que con la entrevista tú recoges discursos, el sujeto cobra un lugar de valor al hablarte desde su experiencia personal. Aquí no te estás preguntando qué tanto sabe de, sino a partir de su opinión que te diga a ellos qué hacen con lo que consumen. Fue una experiencia bastante rica en ese sentido. Muy interesante. ¿Y por qué no nos hablan ahorita de las dificultades que se presentaron para realizar este trabajo de investigación? Bueno, pues las que regularmente se presentan, que son de gestión y de administración. Los permisos para las escuelas nos tardaron mucho tiempo para que pudiéramos... ¿Quién se resiste? ¿La SEP o las direcciones de las escuelas, los profesores? Hay mucha desconfianza. Hay mucha desconfianza porque piensan las escuelas que vamos a ir a indagar acerca de cómo está dando clase el maestro. Afortunadamente todavía no salía panzazo al aire, ¿verdad? Porque si no, entonces sí hubiéramos tenido más dificultad. Es muy difícil. Además, yo creo que en parte tienen razón porque están con niños. Hay niños, son además menores de edad, entonces uno no puede llegar. Nosotras no hicimos registro en video, solamente lo hicimos en foto fija y también con grabadoras de audio, pero yo creo que también en parte de seguridad y por supuesto que hay un aparato burocrático e instancias a las que tenemos que asistir. Entonces algunas de las dificultades fueron los permisos para las escuelas, poco apoyo en realidad por parte de las escuelas porque nos recibía el director o directora y nos dejaban ahí a que nosotros negociáramos con los profesores. Incluso hay algunos que se negaron a entrar al grupo, les explicábamos en qué consistía, llevábamos los permisos y hubo 1 o 2 profesores que nos dijeron no pueden entrar, yo tengo que terminar mi programa y me quitan el tiempo. Y entonces se negaron a que nosotros trabajáramos con el grupo de niños y posteriormente, porque también hicimos trabajo con los maestros, también algunas nos soltaron algunas entrevistas.
Esas fueron algunas y por supuesto administrativas, que había que hacer todo el trabajo. No contamos con apoyo secretarial, entonces había que hacer los oficios, llevarlos, traerlos, bueno, cosas que regularmente se ocupan de todo, incluso sacar las copias, engraparlas, o sea, de todo. Y es muy interesante porque quienes nos ven son generalmente muchachos, investigadores, que les llama la atención cómo hicieron la investigación, qué dificultades tuvieron, ¿no? Sí, esa fue la dificultad, yo creo que la más engorrosa, pero la más fácil, porque realmente tenemos que sentarnos, ver qué vamos a preguntarle a esos niños, a quién va dirigido el cuestionario, qué tipo de preguntas, cuáles van a ser cerradas. Las abiertas eran importantes, por eso esas entrevistas grupales, porque de viva voz nos iban a decir qué estaban haciendo, qué prácticas estaban poniendo en juego en el momento en que estaban ellos consumiendo medios, ¿no? Entonces, realmente la gestión y la administración son cuestiones que nos retrasan un poco el trabajo. Además, había otra cosa también, llegábamos a las escuelas, hoy no porque tenemos el Festival del Día de las Madres, pero vénganse la semana que entra, no porque es el desayuno del Día del Maestro. O sea, lo que creo que todos conocemos, son algunas de las dificultades. Por lo visto se llenaron de paciencia. Se llenaron de paciencia. El resultado valió la pena. Valió la pena. Vamos a hablar ahora de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que ustedes pueden contarle a quienes nos ven y de alguna manera también orientar en lo que ya está en texto, en publicación efectiva, ¿no? Platiquemos de esa parte de los resultados. Los resultados fueron súper amplios, no nos daría tiempo como de abordarlos todos, pero vamos a hacer un poquito de esfuerzo para hablar, digamos que de los más generales son los más significativos, ¿no? En este sentido podemos decir que encontramos que la escuela Ucrania tenía el mayor número de padres y madres con grado de licenciatura, y algo sorprendente fue que tenía también como un 4% con estudios de posgrado. Pero en las mamás, escuela Ucrania. ¿Qué es la que llamaríamos? De clase media. Clase media. Y que en Somalia fue donde encontramos el mayor número de padres con educación básica. Sí había licenciatura, sí había media superior, pero carrera técnica. Predominaba la formación de los padres con educación básica. ¿Y eso tiene alguna correspondencia con el nombre que tienen en estas escuelas? Porque Somalia es uno de los tiene que ver. más afectados por la Esperemos pobreza. que no. Hoy no. También encontramos que que la escuela Ucrania, digamos que por decirlo de algún modo, da servicio a delegaciones principalmente Tlalpan y Xochimilco. Y Coyoacán en menor medida, un 12%, pues, si mal no recuerdo. Y que Somalia, y te vuelvo a repetir, son escuelas que las divide 2 cuadras, si acaso. Geográfico, ¿no? Así es. Y que Somalia da servicio o cubre una población de Xochimilco, Tlalpan y en menor medida, creo que por ahí un 2% Tláhuac, ¿no? Y esto resulta interesante porque cuando nosotros empezamos a preguntar si cuentan con todos los servicios, si tienen casa propia, todo eso, resulta que el 100% de los alumnos de ambas escuelas tienen casa propia, y entonces a nosotros ese dato nos brincaba mucho. O sea, es difícil tener casa propia, ¿no? El departamento propio, y tú empiezas a cruzar datos con estudios de educación básica, ¿cómo, no? Y entonces empiezas a darte cuenta un poco de que, por ejemplo, Xochimilco, Tlalpan son delegaciones que tienen como una historia de herencia de predios. Porque son pueblos. Exactamente. Pueblos. Entonces, las tierras en muchas de estas delegaciones es heredada, no es adquirida como podrían ser en la delegación Coyoacán o parte de Tlalpan, donde la gente sí compró el predio, ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta que son predios que a lo mejor se subdividen y que en un mismo predio viven varias familias, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, por decir, a las que llegamos es que si bien tienen casa propia,
No es lo mismo vivir en una casa de autoconstrucción que una casa comprada o adquirida profesionalmente, o sea, por constructoras profesionales, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con consumo, ¿no? Con el consumo. Con el consumo. O sea, esto dice cosas, culturalmente dice cosas el que tú vivas en una casa adquirida por una constructora profesional que vivir en una casa de autoconstrucción. Entonces es un primer gran hallazgo que nos revela su investigación. Un segundo, ¿cuál sería? Bueno, que las niñas gustan más, y de ambas escuelas, gustan más de ver, en términos, por ejemplo, de televisión, de comedias de situación. Ese género obedece a programas como Drake and Josh, iCarly, se les denomina comedias de situación a ese tipo de programas. Soy. Y que los niños en estas mismas edades siguen gustando mucho de las caricaturas, más que de la comedia de situación. Bob Esponja, Naruto, Dragon Ball, ¿no? Entonces ahí empiezas a darte cuenta cómo el consumo sí es bien diferenciado, o sea, mientras que las niñas ya van por más un estilo, digamos, ya no tan de niños, como es la comedia de situación, los niños a esa edad siguen siendo niños. Siguen viendo caricaturas. Gustando de cosas propias más como de los niños. Súper revelador. Y un tercer hallazgo que pudiéramos adelantar. Bueno, para complementar lo que decía Leti, también nos dimos cuenta que en ambas escuelas el 100% de los niños ve televisión. Eso significa 100%. El 100% de los niños, eso significa que la televisión sigue siendo el medio por excelencia. Aun cuando hay autores que dicen que la televisión ya va en decadencia y va muriendo, no, nos parece que se está transformando y que se está haciendo más poderosa todavía. Entonces, el 100% de estos niños ven televisión, niños, niñas y de ambas escuelas. Otro dato importante, revelador, es la práctica de escuchar radio. Entonces, antes de pasar a la radio, ahorita que dijo Alejandra esa parte, también algo significativo y que nos podría ayudar a entender un poco este consumo es ¿con quién lo hacen? Escuchan estos niños, ven estos niños la televisión solos, en compañía de sus papás, con sus hermanos, y te vas dando cuenta que, por ejemplo, las niñas de escuela ucrania suelen ver la televisión solas, y que los niños de escuela somalia suelen ver la televisión más en compañía de sus familiares, hermanos o familias. Y entonces, ¿cómo te explicas esto? Esto nosotros nos los empezamos a explicar con el cruzamiento que hacemos de la información. Es que recordemos que los papás de los niños de la escuela somalia tienen posgrado o licenciatura. Entonces, Ucrania, perdón. Entonces esto nos lleva a deducir un poco que son papás que trabajan, ¿sí? Por eso los niños ven solo la televisión, exactamente. Y que los niños de la escuela somalia no necesariamente la mamá trabaja. Y que también... O están los abuelitos. Si estamos en lo correcto de que ellos tienen casa propia porque viven en predios heredados, entonces esos espacios se conviven con la abuelita, con la familia tíos, extensa, con los primos, y entonces con ellos son con quienes los niños de la escuela somalia suelen ver acompañados la televisión. Entonces empiezas a explicarte cosas y estas prácticas de las que hablamos se empiezan a detectar desde esos cruces de información. Aunque, voy a agregar, es que en televisión nos gusta más, ¿verdad? Se nota. Aunque la tendencia es que haya poca o nula vigilancia por parte de los padres o de los abuelitos o de la familia extensa, en los dos casos, de lo que ven, qué están consumiendo, qué tipo de programación están viendo. Otro dato interesante es que en cada casa de ambas escuelas hay al menos una televisión, un aparato televisor. Y la tendencia es que haya uno por persona, ¿sí? Porque tuvimos incluso niños que decían, tenemos 5 televisión, porque es la de mis papás, la de la sala, la de la abuelita, la de mi hermano y la mía, ¿no? Entonces esa es la tendencia. Bien, pasando a la otra práctica de escuchar la radio, esta es una práctica que no es propia de estos niños y niñas. Realmente el consumo es indirecto. En la mañana, mientras están arreglando para irse, o cuando sus papás los llevan a la escuela, están oyendo regularmente algunos noticiarios.
Entonces no es una práctica propia de estos niños, pero en los niños que sí la llevan a cabo, regularmente las niñas de Ucrania escuchan música pop en inglés y en español, en estaciones como Oye, como Amor, Solo Éxitos, Radio Universal, etc. En cambio, los niños de esta misma escuela Ucrania tienden a escuchar pop y grupera. En el caso de la escuela Somalia, las niñas tienden a escuchar música grupera y de banda, y las estaciones que más escuchan son como La Qué Buena y La Z. Cuando Ale habla de que es una escucha indirecta, estamos haciendo referencias que ellos no son quienes sintonizan la radio. Son los papás Son o los papás. mayores. O los y mayores. entonces, exactamente, entonces ellos escuchan la radio en la estación que el papá selecciona y porque el papá Le la gusta ese selecciona. tipo de... ¿Sí? No porque ellos lo hagan. Cuando Producción, ellos, ajá. digamos que es una práctica poco presente en la vida de estos niños, pero sí la llevan a cabo. Cuando la suelen llevar a cabo es seleccionando sus estaciones que ya mencionó Alejandra y lo hacen para hacer la tarea. El quehacer. El quehacer o para descansar. Esas son las prácticas que podemos derivar de la escucha de la radio. Hacer la tarea, descansar o hacer el quehacer. Es cuando el niño suele sintonizar la radio para escucharla, cuando lo hacen por que ellos lo quieren hacer. Porque ellos ya tienen otras prácticas más como de que en su iPod cargan su música y la escuchan. Y ellos ya no son tan de la radio, eso Tan de es la como una radio. práctica más de adultos. Y un porcentaje todavía menor de estos niños que pueden escuchar la radio prefieren, además de la música que te mencioné, prefieren programas como La Mano Peluda, programas como Huevos, El Panda Show, Toño Esquinca y la Muchedumbre, etcétera. Muy bien, pues estamos hablando de los hallazgos de la investigación, pero es momento de hacer un corte. Continuamos en unos segundos. Mientras veremos una cápsula sobre los servicios que ofrece la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de nuestra universidad. Continúen con nosotros. Nos vemos enseguida. La Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la Unidad Ajusco cuenta con una infraestructura capaz de atender las solicitudes de información documental, tanto en medios impresos como electrónicos, de la comunidad universitaria de la UPN y de otras instituciones interesadas en el campo de la educación. Su acervo, que se encuentra en constante actualización y crecimiento, supera los 350,000 volúmenes entre libros, tesis, publicaciones periódicas, audiovisuales y multimedia, con la finalidad de servir como herramientas de apoyo a la docencia y la investigación. Entre los servicios que ofrece se encuentran préstamo interno, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, mapoteca, hemeroteca, videoteca, préstamo de equipo audiovisual, cubículos de estudio, auditorios, salones electrónicos y salas de proyección audiovisual, salón de cómputo académico y posgrado, sala infantil y fotocopiado. A través del portal web podrás acceder a bases de datos, catálogos y el metabuscador Pixis, donde puedes encontrar artículos completos de revistas especializadas y más de 10,000 tesis digitalizadas. El horario de atención de la biblioteca es de lunes a viernes de 7 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Estamos de vuelta y para seguir con nuestra conversación le vamos a preguntar aquí a nuestras flamantes invitadas del día de hoy cómo impacta el consumo mediático en la forma en que los niños se relacionan en sus ámbitos de acción. Digamos ya para empezar a ver la traducción de los efectos. Digamos que pudiera de entrada parecer que el impacto es igual para ambas escuelas y ambos géneros, pero no es así. Si ya nosotros empezamos como a hacerlo de manera diferenciada, separar el consumo que hacen las niñas y del de los niños, encontramos cosas significativas, como por ejemplo, las prácticas que se desprenden de este consumo tienen que ver con ver la televisión en casa, jugar en casa y jugar en la escuela, y jugar videojuegos, porque la tecnología también es un elemento que está muy presente en la vida de estos niños. Sin embargo, las formas de jugar en casa, en la escuela, sí son bien diferentes entre uno y otro sector. Por ejemplo, para las niñas jugar en casa implica vincularse con
con su familia cercana, ¿no? Estamos hablando principalmente de hermanos y de primos, ¿no? Entonces, ¿a qué juegan? Esto se traduce en qué juegan, ¿no? Y muchos de ellos juegan a reproducir lo que ven en la televisión con los hermanos pequeños. Juegan al caballito, a las luchas. Juegan a las luchas, ¿no? Incluso por ahí hay un testimonio simpático en términos de que dice un niño, mi papá me compró un ring, y cuando viene mi primo, yo quemé un disco, y cuando de las luchas, de la música de las luchas, y cuando viene mi primo lo pongo y luchamos en el ring. Entonces te hablan desde su experiencia en términos de cómo, de lo que juegan, de que se lastiman, de lo que para ellos significa vincularse a través de estos juegos sobre todo con el grupo de pares, ¿no? Que es donde este consumo cobra vigencia importante. Entonces, mientras que para un sector jugar reproducen el consumo a través del juego, para otro sector, sobre todo en los niños, el poner en ejercicio cierto consumo significa la construcción y respeto de normas. Y esto es bien importante porque el juego es la forma en que el niño tiende como a experimentar la vida diaria, ¿no? Ellos reciben una estructura, una norma a través del juego, a través de la norma real de la vida, y ellos la ponen en juego porque es donde ellos experimentan, y es donde ellos se empiezan a dar cuenta qué tanto pueden violentar la norma. Entonces el juego es como esta representación de a mentiritas, donde ellos sirve para aprovechar o rectificar esa norma que es aprendida en la vida real y luego volverla a poner a partir de esa experiencia ya en práctica. Entonces, sobre todo para los niños de la escuela, por ejemplo, Somalia, el ellos juegan a luchas. Para ellos significa poner en práctica la norma, es decir, ellos juegan para ver qué tanto pueden violentar esa norma, qué tanto funciona la norma, qué tanto pueden abusar del juego en términos de lucha y hasta dónde pueden llevarla a cabo. No sé si me expliqué, es decir, juego luchas para ver cómo reacciona el otro y juego luchas para ver en qué espacios puedo yo jugar y cómo la gente va a reaccionar. El juego en la escuela, por ejemplo, la lucha está prohibida y ellos lo viven como una limitación. No, ellos dicen, nosotros no podemos jugar luchas porque si los maestros nos ven jugando o golpeándonos de a mentiritas, nos dicen que nos pongamos rojo en nuestra boleta de control. Entonces ellos se dan cuenta que jugar luchas, juegan, pero en la vida real eso es agresivo, eso no es aceptado. Entonces es como ellos empiezan a experimentar esta norma entre su vida imaginaria, que es el juego, y entre la vida social, que es la realidad. Muy interesante lo que señalan, porque en uno de los pasajes de uno de los textos que han derivado del proyecto, señalan ustedes que para ciertos autores el tema del juego es algo muy serio, es un negocio, ponen ustedes, un negocio serio, ¿no? Y ahora queda mucho más esclarecido por esta situación que narran. Y bueno, ¿cuál es la postura de los maestros de estas dos escuelas sobre las prácticas de consumo mediático de las que hemos estado platicando aquí? Bueno, pues es innegable que los maestros de ambas escuelas poseen un capital cultural conformado por lo que se llama o se conoce la otra escuela, que son justamente los medios y las TIC. A pesar de la queja de la otra escuela, que son los medios y las TIC, ¿no? Los medios no están hechos para educar, sin embargo, las personas, los niños, los adultos, quien los ve, sí aprende, ¿sí? Entonces, los maestros, la postura es que también tienen un capital cultural conformado también, los permea también por estos medios. Porque ellos también ven esos programas, ellos también, ¿no? aunque los vieron en el pasado. Aunque reportan ver televisión cultural como el 11 y el 22 y que les gusta mucho los documentales y el cine, en este entrecruzamiento de la información, entre también el cuestionario que aplicamos y las entrevistas focales, nos damos cuenta que no, que también conocen a la televisión comercial muy bien.
Entonces, principalmente, en particular, se quejan mucho de la televisión, de la computadora y de los videojuegos. Regularmente son opiniones negativas, de queja, de preocupación, pero sobre todo de satanización. Pero en algunos de los resultados que obtuvimos, sí ven la televisión, también la televisión comercial, y su consumo, por ejemplo, en literatura, cuando preguntábamos qué es lo que leen ustedes, la mayoría de ambas escuelas reporta leer libros de superación personal. Que son justamente los que promueven en la televisión. Que son justamente los que promueven. Sí, los de cocina, ellas dicen, nosotros tenemos los de cocina, los de superación personal. Pero en general mantienen una posición, ¿cómo la podríamos llamar? Mira, yo lo que veo es que hay una necesidad del profesor presentarse como eso, como profesor. Y la construcción que socialmente tenemos de profesor es una persona que sabe, es una persona que lee, es una persona culta. Y ellos en sus discursos hay un esfuerzo por presentarse como tal. Te dicen que leen, que ven canales culturales como el 11, el 22, que ellos no ven mucho televisión comercial. Pero insisto, en este cruce que se hacen de preguntas, cuando tú les dices que leen, no te pueden dar el título de libros pues con un nivel intelectual mayor. Entonces, los que refieren son libros de superación personal. Cuando ellos dicen, ellos tratan de marcar un distanciamiento de la televisión comercial, pero tú lees en otro tipo de preguntas o discursos, se nota evidentemente que hay un fuerte consumo de lo que es la televisión comercial. Entonces, tú empiezas a sacar todo ese tipo de información, la empiezas a recuperar y te das cuenta, pues que son como cualquiera de nosotros, ¿no? Si hay un esfuerzo por mantener esta imagen, esta construcción del profesor, pero que ellos ellos dicen, no veo televisión comercial, y si te hablan de telenovelas, ¿no? Te hablan de cosas de ese tipo, te hablan de que la televisión, ellos también la utilizan. La televisión es el despertador de la casa, ¿sí? Con la televisión la tienen prendida mientras se arreglan. Entonces te das cuenta que sí forma es un medio importante en su vida cotidiana, es una relación en términos de lo educativo, insisto, de amor y odio que los maestros tienen, satanizan bastante a los medios, no les interesa hablar de los medios en el aula. Cuando el niño saca algún tema relacionado con los medios, ellos dicen no tiene que ver nada con la escuela, pero sin embargo también encontramos discursos que empiezan a recuperar y a tener esta idea de lo que es educación en medios, porque dicen, por ahí alguna vez yo tomé un curso en esto de la carrera magisterial que tenía que ver con educación en medios. Y sí me acuerdo que nos decían que teníamos que incorporar los medios al aula pedagógicamente. Entonces, lo que yo he hecho es que si veo que están hablando mucho de un programa, les empiezo a decir, a ver, díganme, ¿cómo es BART? Y BART es así, 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 así. Y entonces dicen, esto es bueno, esto es malo, y entonces es como dicen que ellos solitos llegan a la conclusión de que el modelo que plantea Bart Simpson no es el adecuado, no va con los valores y las costumbres que en casa les han sido enseñadas. Entonces dice, ya no somos nosotros quienes les decimos no vean los Simpsons, sino ellos llegan a la conclusión de que los Simpsons no son del todo buenos en términos de nuestros valores y costumbres. Totalmente claro cuando ustedes refieren que se trata de una relación incómoda, ambigua, de competencia. Creo que este es un punto desde el que se puede volver a reflexionar sobre la temática. Pues hay mucho que decir, sin embargo el tiempo en la televisión es realmente implacable. Bueno, les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Saúl Velasco Cruz y les agradezco mucho su atención. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias.